El Espíritu Santo no es la tercera persona en la divinidad. Dios es espíritu y hay solo un Dios y un espíritu. En Efesios 4:4 lo podemos ver. El título Espíritu Santo se usa para designar otra manifestación de Dios, otra función, la de actuar y mover en los corazones y en las vidas de hombres y mujeres. El hombre posee un espíritu y por este medio puede comunicarse con Dios. De la misma manera, Dios se comunica con el hombre por medio del Espíritu Santo. En ninguno de los dos casos hace dos personas, sino que es Dios mismo morando en nosotros. Ahora, Dios en emanación, en Hechos 2:17 tenemos el versículo que nos dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La palabra emanar significa surgir de o proceder de. Esto significa que el Espíritu procedió de Dios o fue emanación de Dios. El Espíritu Santo es Dios surgiendo en bendición, salvación y poder. Se habla del Espíritu Santo como cayendo sobre los creyentes, según en Hechos 10:44, y siendo derramado, según en Hechos 2:17. En realidad, el Espíritu Santo ya está presente en todas partes, pero estos términos se usan para mostrar que el Espíritu de Dios está penetrando en el corazón de los creyentes. Y esto quiere decirnos que si es emanación de Dios o procede de Dios el Espíritu Santo, hay solamente un espíritu y no hace dos o tres espíritus, sino que hace solamente un espíritu. Y lo podemos ver en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Porque si hubiera más espíritus nos dijera, y fueron todos llenos de un Espíritu Santo, pero nos dice fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Efesios 4:4 nos dice la Biblia, un cuerpo y un espíritu. En Efesios 3:19, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El creyente lleno del Espíritu está lleno de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. ¿Hay tres espíritus que llenan el corazón de un creyente? No, es solamente un espíritu. Sin duda que no hay tres ni dos, solamente hay un espíritu. Entonces debemos siempre tener en cuenta claramente que si hablamos del espíritu en la creación, en la encarnación o en el Pentecostés, estamos hablando del mismo espíritu. Dios es espíritu y hay un Dios. Ahora vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La personalidad del Espíritu Santo es Jesucristo habitando dentro de nosotros en el poder de su vida de resurrección. Cristo en vosotros, en ustedes, en mí, la esperanza de gloria. El pronombre personal Él se usa varias veces con referencia al Espíritu Santo como una persona adicional en la divinidad, no como una persona adicional, sino como otra manifestación del único Dios verdadero, el Santo. Esto se aclara en la fórmula bautismal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan a nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Pensar en Él como un poder o referirse a Él como una cosa le hace impersonal, y esto no es así. No nos podemos referir a que el Espíritu Santo es una cosa o es algún poder, sino que es la emanación de Dios, es mismo Dios virtiéndose en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Sí. Amén. La unidad del Espíritu con Jesucristo. En Juan 4:24 la Biblia dice: Dios es Espíritu. Segunda de Corintios 13:17, porque el Señor es el Espíritu. Este versículo es clave y no se los voy a dejar de tarea, pero apréndanselo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré, dice, a vosotros. ¿Cómo iba a volver el Señor? En el Espíritu Santo. Él no nos iba a dejar a nosotros huérfanos, sino que iba a venir de nuevo a nosotros.
en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, o sea, no es de Cristo. Si ustedes no tienen el Espíritu de Cristo, ustedes no son de Cristo. Estos versículos nos dejan bien claro la unidad del Espíritu Santo con Jesucristo. Si tenemos a uno, tenemos al otro. ¿Está claro? Veamos detenidamente ahora los enunciados que contienen estos versículos. Que Dios es Espíritu, el Señor es ese Espíritu, vendré a vosotros, y Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Más pruebas de esta verdad las podemos ver en la creación, en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, dice Job. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Son estos versículos contradictorios? No. Acuérdense, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. Ahora, el misterio del Espíritu Santo está representado en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo. En la nube. Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Eso nos enseña y nos tipifica al Espíritu de Dios hoy en la vida del creyente, como que el Espíritu va delante de nosotros, cubriéndonos y guardándonos en todo momento, día y noche. El Espíritu Santo, si nosotros tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa nube que va delante de nosotros y esa columna de fuego que va delante de nosotros en todo momento. En 2 de Crónicas 5:14 también podemos ver, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube o la gloria de Dios, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto es cuando armaban el tabernáculo, cuando se hizo el templo a Dios. Dice que la presencia del Señor o la nube descendió, la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo y descendió en aquel tiempo sobre el templo, y los sacerdotes ni siquiera podían entrar porque allí estaba la nube de Dios, y eso tipifica al Espíritu Santo. Podemos ver ahí que este lugar, este templo donde nosotros nos reunimos, aquí se llena del Espíritu Santo en cada servicio. Amén. Y nosotros podemos estar llenándonos de ese Espíritu cada servicio. Ahora podemos ver al Espíritu representado en el Monte Carmelo. En Primera de Reyes 18:38, después de que Elías oró a Dios, entonces cayó fuego de Jehová. El ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento está representado en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. En la nube y en el fuego podemos ver al Espíritu Santo ministrando en el Nuevo Testamento. Elías, el profeta de fuego, y su imagen es el Juan Bautista del Nuevo Testamento. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El inciso G. Hay muchos símbolos que se usan al hablar del Espíritu Santo, y vamos a ver uno de ellos. Se habla, o a veces en la Biblia se refiere al Espíritu Santo como fuego, o se le refiere como el aceite, o como el vino. Por eso dice, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. Es tipificado también el Espíritu como el agua, como la paloma, como viento o como el sello. Cada cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene el sello de Dios. Por eso cuando estemos en aquel día y no tendremos el Espíritu Santo, no van a tener el sello de Dios. Como que le pertenecemos. Sí, es la marca de que le pertenecemos a Dios, como el sello de garantía ahí. Todos estos símbolos nos describen las características y la naturaleza del ministerio del Espíritu Santo. Al inciso H, hay muchos términos y títulos usados para el Espíritu Santo también. Espíritu Santo, Espíritu de gracia, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de promesa, Espíritu de fuego, Espíritu de gloria, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de sabiduría, unción y consolador. Todos estos son diferentes espíritus. Absolutamente no, es el mismo, pero se le dan también todos estos títulos al mismo Espíritu.
Amén. Son como características de la naturaleza del ministerio del Espíritu Santo. Consolador significa uno que es llamado a nuestro lado, así como un cliente llamado a un abogado. La misma palabra se usa en 1 de Juan 2:1. ¿El Espíritu Santo fue prometido? Claro que sí. La profecía del Antiguo Testamento en Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro cita esta profecía en el 2º capítulo de los Hechos cuando les va a predicar, cuando les está predicando de esta ocasión antes del Pentecostés. Pedro les está predicando sobre esto y después es lleno toda la casa y era sobre toda carne. Dice que todos fueron llenos en el día del Pentecostés. Ha sido literalmente cumplido en ese momento, se cumplió literalmente lo que había dicho el profeta Joel, que se derramó el Espíritu sobre toda carne en ese momento. ¿Ok? Ahora, fue también profetizado por Juan el Bautista. Cuando dice la Biblia que muchos preguntaban o creían que Juan era el que había de venir. Y Juan les dice, detrás de mí viene uno, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él dice, os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Es significativo que Juan el Bautista dijera, y en fuego. Esto se cumplió cuando lenguas de fuego se asentaron sobre los 120 en el aposento alto en el día del Pentecostés. Dios es fuego consumidor, según Hebreos 12:29. El fuego arde y consume, purifica y limpia, genera energía y poder. El Espíritu Santo hace todo esto en el corazón santo de la persona que es bautizada. Ahora, también fue prometido por Jesucristo. Juan 14, 15 y 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Ellos no iban a estar solos, iba a llegar el Espíritu Santo a consolarlos. Deberíamos notar en el versículo 16 el uso de la palabra otro y también en el versículo 23 el uso de la palabra nosotros. El pronombre nosotros, por supuesto, se refiere a los oficios y ministerios del Padre y del Hijo. La palabra otro no se refiere a otra persona o a Dios, sino a otro oficio o otro ministerio. ¿En cuántas formas ha trabajado Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, Él enviará a otro consolador, o vendremos de otra manera, como el Espíritu Santo, ahora en emanación sobre la vida de cada creyente, ¿verdad? Esto se ve claramente cuando comparamos a Juan el Bautista con el creyente lleno del Espíritu Santo. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. ¿Tenía Juan un espíritu diferente habitando en él? ¿Habían dos espíritus, uno para Juan el Bautista y otro para la iglesia? Ciertamente que no. El mismo espíritu que habitaba en Juan el Bautista habita en la iglesia, pero en un nuevo oficio y en un nuevo ministerio. ¿Por qué dice la Biblia que si Juan era lleno del Espíritu Santo? Bueno, cuando se conocieron Elizabeth y María, que eran primas, y ellas se abrazan, embarazadas las dos, una como de diferencia de 6 meses, dice que el Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth saltó, y dice que en ese momento fue lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. Cuando miró a María, saltó el bebé dentro de Elizabeth. Entonces, Juan era lleno del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan? Porque Juan estaba en otra dispensación. Juan no alcanzó la dispensación de la gracia.